Hola, muy buena tarde para todos, para quienes nos acompañan desde diferentes ubicaciones en nuestro territorio nacional y eventualmente desde el territorio fuera del contexto nacional. Hoy tenemos Tejiendo la Palabra desde el Tropicario con un invitado muy especial, Felipe Cardona Naranjo, quien nos va a dar bastante contexto con su charla, Colombia, el país de los Anturios. Está también Paula, mi compañera. Hola, Paula. Hola Grace, buenas tardes a todos. Darle las gracias a Felipe por estar el día de hoy con nosotros para, para hablarnos de esta familia que es tan interesante. Entonces, buenas tardes Felipe, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estoy atento a compartir con ustedes. No, gracias a ti por pues habernos dado como ese tiempo, que sabemos que ahora cada vez es un poco más difícil con esta parte de la virtualidad, pero también hay una ventaja que nos permite acercarnos mediante este tipo de charlas. Entonces, por eso se ha querido hacer este espacio desde el jardín virtualmente y pues también desde el tropicario del Jardín Botánico de Bogotá. Entonces, a todos los que se van conectando, muchas gracias por estar acá. Voy a hacer una breve descripción del perfil de Felipe y pues ya después él va a hacer su charla. Entonces, permítanme un momento aquí. Entonces, voy a hablar. Bueno, entonces, Felipe Cardona Naranjo es biólogo de la Universidad de Antioquia y magíster en sistemática de plantas monocotiledóneas de la misma universidad. Se ha especializado en el estudio del género Spathiphyllum de la familia Araceae y lleva estudiando esta familia de las aráceas desde hace más de 20 años. Además, ha realizado diversas guías de campo de la flora de los bosques tropicales del Magdalena en los departamentos de Antioquia, Santander y Caldas. Desde el año 2006, Felipe es director del Herbario de la Universidad de Antioquia y desde esa misma fecha es representante de esta entidad ante la Asociación Colombiana de Herbarios, de la cual ha sido presidente en varios periodos, cargo que actualmente ocupa. Entonces, pues, Felipe, ¿quién más que tú como para darnos esa charla sobre una de las familias que se encuentran en este momento en el Tropicario? Entonces, gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, gracias. Es un honor pues estar con ustedes aquí. Voy a compartirles mi presentación. Así es. Si quieres, mientras que vas compartiendo, yo les indico a las personas que están viendo esta charla, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y después al finalizar se la haremos llegar a Felipe. Aquí ya vemos tu presentación. Bueno, vamos a empezar entonces. Muy bien, pues cuando me invitaban a esta charla, la intención era hablar un poquito sobre las aráceas y lo que conozco, lo poco que conozco de las aráceas de Colombia. Y pues las veces que he dado charlas sobre la familia, que es una familia que he venido trabajando desde antes pues, de obtener mi título de biología, por muchos años, aunque ha sido interrumpido pues, el estudio por cuestiones laborales, pero siempre he estado como presente en el trabajo con el grupo y he tenido la fortuna de conocer la gente que está trabajando y que actualmente también está muy activa pues, en el estudio del grupo. Pues como título se me ocurrió pues hablar de que Colombia como el país de los Anturios, para contextualizar un poquito más a la gente que de pronto no tiene un conocimiento tan amplio de este grupo y no es un botánico como tal, y que en el imaginario pues cotidiano el nombre Anturio puede estar más relacionado o lo asocian más pues con las plantas que vamos a hablar que decir que las aráceas de Colombia, pues por decir algo, ¿sí? Bueno, ¿y qué es un anturio? Un anturio, pues, si la gente conoce lo mínimo de las plantas y obviamente ha estado en Colombia y en todo el mundo, el anturio, este anturio es el referente, diría yo que mundial de este género de plantas, ¿sí?
Como ustedes ven, el nombre Anturio es el nombre común y Anturium es la forma como se escribe en términos científicos el género, que etimológicamente o el significado de esta palabra quiere decir, antos es como flor y diuncola es como que la flor es una forma de cola. Eso quiere decir Anturium, ¿sí? Y esta especie, Anturium andreanum, que es una especie proveniente de Colombia o inicialmente conocida en Colombia, es tal vez el referente, como les decía, a nivel mundial de este género. Además porque los anturios son americanos y Colombia es el país más rico en anturios en todo el planeta. Entonces, obviamente, por eso digo que es un referente pues, para el conocimiento de todo el mundo de los anturios. Y tal vez diría yo, me atrevería a decir que de Colombia es la primera especie que a nivel de horticultura fue considerada, pues, y en la descripción original de esta especie, que fue en el año 1877, en una cartilla de horticultura, donde ilustraban las especies los botánicos de esa época y las describían, presentaron esta especie como una nueva especie. Y aquí hay unos apartes, ¿cierto? Aquí está el nombre, Anturium andreanum. Esto es una copia de la publicación inicial. La forma, de la manera científica o formal como se publicaban las especies, era una descripción en latín, aquí está el nombre, ¿sí? Y Andreanum, entonces, es Anturium andreanum de Eduardo de André, o sea que este nombre fue dedicado a Eduardo de André, que fue una persona muy importante también en el estudio de las aráceas en esa época, ¿sí? Y uno de los apartes de la descripción dice que se encontró en una provincia de la Nueva Granada llamada Chocó. Esa es la pista más cercana que tenemos de la localidad original de esta especie que, como les digo, es el emblema tal vez de los anturios en el mundo y es una de las plantas más comercializadas pues, de este género a nivel global. Entonces, desde 1877 se tiene conocimiento de ella y esta bella ilustración aparece en esa misma publicación mostrando pues en detalle lo que es esta especie de anturio que ahora no es muy común pues encontrar en el bosque. Obviamente por la sobrecolecta de estas especies por llamativas se van perdiendo del bosque o de su hábitat natural. Antes de continuar pues con los anturios, yo sí quería hablarles un poquito de la morfología de las aráceas o la forma de la familia de los anturios. Sí, hay una gran variación morfológica en esta familia por ser una hierba, ¿cierto? Porque es una monocotiledonia y esa variación le permite a ella tener muchos hábitos y además muchas formas llamativas. Esto es una pequeña muestra de las formas que pueden haber, pero generalmente estas plantas están conformadas por un tallo, ¿cierto? Que es esta parte central, y con las hojas que tienen una disposición alterna, van alternando en el tallo y en algunas partes van formando a partir pues, de unas yemas de crecimiento, unas células que permiten el crecimiento de las flores. Esta arquitectura de esta planta puede variar mucho, pues puede variar mucho en la familia Arácea, entonces puede ver que esto que está aquí, que se llama entrenudos en las plantas, es muy reducido y lo que encontramos son plantas con forma de roseta, o muy largo y entonces son plantas que se trepan a los árboles o son reptantes y esto le permite subir allá, ¿cierto? Entonces podemos encontrar variantes de esta arquitectura que estamos viendo aquí, que es como la general de la familia, y también muchos tipos de hojas. Aquí hay una pequeña muestra de los tipos de hojas que uno puede encontrar en esta familia tan ornamental y que eso hace que sea muy llamativa en términos de cultivos pues, y de uso en la jardinería.
Dentro de la familia también de los anturios, estoy hablando en general, entonces tenemos como hábitos de crecimiento, tenemos plantas terrestres, plantas epífitas, que son las que crecen sobre un árbol, epi es sobre y fito es árbol, están creciendo sobre un árbol. Otras que son hemiepífitas, que son plantas reptantes o trepadoras que tienen esos nudos largos y les permite subir o escalar los árboles buscando la luz. Y en forma general, pues unas acuáticas flotantes, que es la lechuga de agua, en este caso la pistia. Ahorita pues les voy a mostrar un poquito de ejemplos sobre estos diferentes grupos, sobre todo a nivel de los géneros. Y en términos de las flores, voy a hacer pues un poco simple, pues para que no sea complejo el entendimiento. En esta familia de los anturios encontramos dos tipos de inflorescencias. Inflorescencias son aquellas flores que se encuentran agrupadas en un mismo eje, ¿sí? Por ejemplo, como una espiga de maíz. Eso se forma a partir de una inflorescencia. Hay muchas flores sobre un mismo eje. Eso es lo que sucede también en las aráceas. Aquí tenemos un eje con muchas flores, esos circuitos que se ahí, cada uno es una flor, y por eso se llama inflorescencia. Entonces tenemos inflorescencias con flores de la misma forma, y la misma forma es porque tienen los dos sexos, o en botánica lo llamamos flores perfectas o flores bisexuales. Y aquí tenemos una muestra de ellas, ¿cierto? Esto es una flor de un anturium, ¿sí? Muy diferente a una flor con pétalos llamativos, pues como una rosa o un San Joaquín, pero esta es un detalle de esa flor que puede ser de 2 o 3 milímetros el tamaño. Esto es lo que serían los tépalos, ¿cierto? O los pétalos, pues, para que me entiendan. Esta es una flor perfecta. Aquí tienen los estambres donde están los granos de polen con el esperma que va a fecundar la flor femenina. Y esta es la parte femenina de la flor, que está aquí adentro, donde están los óvulos, que son los que receptivos pues para la fecundación y que se formen las semillas. Esta es una flor típica de una inflorescencia con flores bisexuales, pero también en la familia encontramos flores unisexuales. En este caso, por ejemplo, aquí vemos en la parte basal o de abajo están las flores femeninas, ¿sí? de la inflorescencia, y en la parte superior están las flores masculinas. Y ocasionalmente en la parte de la mitad hay unas flores estériles. No cumplen funciones sexuales, pero sí pueden cumplir otras funciones muy importantes como atractores de la polinización o atrayentes, producen sustancias que atraen los polinizadores con olores, que es una cosa muy común dentro de esta familia. Algunas flores producen aromas para atraer los polinizadores y hay unos síndromes de polinización muy interesantes, que es un tema muy largo pues, de hablar y pues sería motivo pues, de una charla solamente para hablar de los síndromes de polinización de las aráceas. Aquí vemos pues una foto de cómo se ve en realidad una flor de estas con flores una inflorescencia con flores unisexuales. Y tienen una bráctea que las acompaña siempre, que se llama la espata, que es de lo que más llama la atención, porque ocasionalmente es muy colorida en algunos grupos, o en este caso le ofrece protección pues, a las flores, para que no sean consumidas, por ejemplo, con herbívoros. Y aquí tenemos las flores unisexuales. Entonces estas son flores femeninas y estas son las flores masculinas que tienen los estambres y los granos de polen para llegar a la fecundación. Y los fruticos en botánica se llaman bayas, que es como parecía una guayaba o un tomate, muchos de ellos dispersados por aves o murciélagos, y aquí un grupo de semillas, pues es para que vean un poquito cómo son. Son frutos frescos en la mayoría de los casos.
Y también quería resaltar antes de continuar, pues, como llegar a Colombia, el tema de Colombia, y es que hay unos grupos de plantas dentro de esta familia súper llamativos, ornamentales, y algunos muy conocidos pues en otro medio, otros no. Por ejemplo, esta planta asiática que se llama Photos macrocephalus, que tiene una forma de inflorescencia bastante llamativa. Esta que es del género Arisema, que también es asiática. Santedeschia, que es el cartucho, lo conocemos acá en Colombia, hace muchos años se cultiva en Colombia, pero no es de acá. Y esta hoja, o plantas de follaje, que son alocáceas, que aquí tenemos varias especies de alocáceas, que son muy comunes en Colombia. Esta es otra que se ve mucho en Colombia, que se llama Black Magic o Colocasia esculenta, que es una planta que también presenta hojas verdes, fotosintéticas, y que es muy importante a nivel alimenticio en Asia. Ahorita les voy a mostrar un poquito de eso. También hay otras que se conocen bastante aquí, que es esta alocasia en zonas de tierras bajas, por ejemplo en el Magdalena Medio. Esta es otra que es ornamental del mismo género, que se llama alocasia. Y el cafeto o aglonema, que también desde hace muchísimos años se tiene como planta de interior en las casas colombianas, en manteras. Y yo no podía pues dejar atrás o olvidar a Morphophallus titanum, que es la inflorescencia más grande dentro de las plantas con flores, que puede medir hasta 2 metros o más. Miren aquí la escala con las personas. Esta es la hoja, es una hoja simple, el tallo está aquí abajo. Esta es la hoja. Yo siempre he soñado que en un jardín botánico de Colombia lo tengamos, pues ojalá, no sé si en el Tropicario lo van a tener. Sería muy interesante tenerla porque es una planta que llama mucho la atención de los admiradores de las plantas. Esta es la espata y esta es la inflorescencia como tal. Tiene un detalle que es polinizada por moscas, entonces el olor es un olor fuerte, es un olor putefacto, pero igual no deja de llamar mucho la atención. Bueno, volviendo a Colombia, entonces, hay una cita que usan mucho los estudiosos de Arasia, o que empezamos los estudiosos de Arasia con ella, que dice que la mayor diversidad de especies de Arasia en el neotrópico se encuentra en el noreste de Sudamérica, a Colombia, a lo largo de las vertientes del Pacífico, en los Andes de Colombia y Ecuador. O sea, está hablando del Chocó biogeográfico y las vertientes de la cordillera occidental hacia el Pacífico. ¿Sí? Esa es la parte más rica del mundo en aráceas, entre Colombia y Ecuador. Y esto es una cita de Tom Croat, que tal vez es la persona que ha aportado más al estudio de las aráceas en el neotrópico, ¿sí? O en América, aunque ha trabajado pues aráceas de todo el mundo, pero es la persona más importante, y especialmente en el género Anthurium. El conocimiento de las aráceas en Colombia está un poquito centrado, pues obvio, porque los botánicos se mueven donde se pueden mover y donde hay facilidad de moverse. Entonces, el conocimiento de los anturios o de las aráceas en Colombia está muy centrado en la zona andina, en los valles interandinos y parte en el Pacífico. Eso es lo más conocido. En los últimos años se ha trabajado mucho también la parte de Amazonía con colegas de Florencia, ¿cierto? Y obviamente desde Bogotá con el Instituto Amazónico, parte pues de la Amazonía, pero no tan en detalle como se conoce la región andina. El Caribe no es muy rico porque los bosques secos son pobres en aráceas. Las aráceas dependen mucho de la humedad, entonces acá hay poca diversidad. Se pueden contar pues las especies fácilmente, pero en la región andina sí se encuentran muchas especies en la montaña y en tierras bajas, en estos casos acá, pues en el Valle del Magdalena, del Cauca, Chocó y sobre todo la Amazonía. Hay estudios más o menos detallados de las aráceas y hay un conocimiento parcialmente pues amplio, aunque sabemos que todavía nos falta mucho por conocer. A nivel global de esta familia hay 144 géneros
y 3.676 especies, ¿sí? Aunque en Colombia o en América hay menos géneros que en Asia, en África y en las islas del Pacífico, en Colombia y en América hay más especies, ¿cierto? A pesar de que hay menos géneros, hay más especies, particularmente porque hay dos géneros muy ricos, que son Anthurium y Philodendron, que son géneros con muchísimas especies. Para Colombia se registró en el catálogo de líquenes y plantas de Colombia 806 especies de Aracia en general, pero sabemos que hay que documentar muchas más, pues, y esa es la tarea que se sigue haciendo por parte de un grupo importante, pues, de botánicos ya colombianos bien formados tanto acá como en el exterior. Entonces, más o menos es el estado de conocimiento de Colombia. Yo diría que por ahí un 80% de las plantas se conocen, o menos, porque uno, cada que sale a colectar, puede encontrarse muchas plantas que pueden ser especies nuevas. Y en términos de, como de saber un poquito la distribución de esta familia en Colombia, pues, o en general en el trópico americano, aquí tenemos una curva que nos está mostrando como la distribución altitudinal. Para no detenernos mucho, es simplemente que miren que hay más concentración de especies en tierras bajas, que es el caso del Chocó geográfico que les decía, o la vertiente, pues, de la cordillera, y a medida que se va ascendiendo va disminuyendo la diversidad. Anthurium, que es este rojo particularmente, es un poquito más diverso en bosques premontanos, o sea, entre 1.000 y 2.000 metros uno puede encontrar una buena diversidad de Anthuriums, ¿sí? Mientras que Philodendron, que es el otro género importante, que es este, es un poquito más de tierras bajas y uno va a encontrar más diversidad en tierras bajas, aunque lastimosamente hay un sesgo aquí, y es que Philodendron ha sido poco estudiado en bosques de alta montaña. Les cuento el caso porque, por ejemplo, cuando se hizo para la flora de Antioquia, en las tierras altas hay por ahí reportadas 4 o 5 especies, y en una sola expedición que hice a varias regiones, solamente buscando aráceas, encontré 15 especies de Philodendron. Entonces, miren cómo puede ser el sesgo en el catálogo de flora de Colombia o el catálogo de flora de Antioquia en el conocimiento de ciertos grupos. Esta puede tener un sesgo muy grande porque mucha gente no gusta de colectar estos grupos por el tamaño de las plantas, pues, y el procesamiento para llevarlo a un herbario estudiado. Bueno, entonces, como hablamos del país de los anturios, obviamente me voy a enfocar un poquito en los anturios, y esto es más visual que científico, técnico, y les voy a mostrar, pues, imágenes de diferentes especies que se conocen de Colombia, sobre todo de la parte andina, que es donde más he trabajado, y algo sobre los otros grupos, pues, de aráceas colombianas, ¿cierto? Que igual, pues, hacen parte de este grupo tan importante que ha estado de pronto un poco descuidado, no desde el punto de vista botánico, sino, pues, como para el resto del país y del mundo, o el país no reconocer la riqueza que tiene, como es el caso del Anthurium andreanum, pues, que les mostraba ahorita. Entonces, aquí vemos diversas formas, pues, que les voy mostrando de estos Anthurium. Entonces, para Colombia, miren, de las 800 especies que se reportan, 358 son Anthurium, o sea, es un porcentaje muy alto de la familia que pertenecen al género Anthurium. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, entonces les voy a mostrar varias especies. Este se llama Anthurium oxybellum, no es un Anthurium que alcanza hasta el páramo, que eso no es común encontrar muchos Anthuriums en páramo, pero sí es común encontrar aráceas, o sobre todo Anthurium, en diferentes pisos altitudinales, y en los inventarios florísticos representan un buen porcentaje de la flora, o como familias, pues, importantes en ellos. Este, por ejemplo, se ve muy rojo, porque en el interior del bosque no se ven tan rojos
los pecíolos, que son estos ejes que sostienen las hojas, es porque está expuesto completamente al sol en un páramo, ¿sí? Esta es una de las especies bastante llamativas del bosque andino, y pues simplemente les quiero mostrar pues como lo atractivas que son estas especies, además del Anthurium andreanum, tenemos muchas más. Esta otra es otra especie también bastante bonita, que es de tierras bajas, crece sobre las rocas o en el lecho de los ríos. Se llama Anthurium antioquiense, tiene una distribución relativamente restringida entre Antioquia y Caldas. Posiblemente esté en el Tolima, en Santander, en Boyacá, pues o sea, yo digo que posiblemente esté en otros ríos o quebradas del Magdalena Medio, la parte húmeda, ¿cierto? Entonces, pues está en Boyacá, en Santander, en Caldas, como les digo, sí está, en la parte baja de Antioquia. Es muy llamativa, ya esta yo la he visto ya en viveros, es de un tamaño muy apropiado pues para un matero pequeño, entonces una planta que ha sido bastante llamativa, no ha salido pues mucho del medio, digo yo, desde aquí, aunque sé que gente que colecciona aráceas de otras partes del mundo puede que tengan ejemplares de esta especie. Este es Anthurium formosum, es un Anthurium que uno cuando va a los bosques húmedos, yendo para el Chocó, por ejemplo, o también las carreteras hacia el Magdalena Medio, y también en las partes hacia la Amazonía, en la montaña, es muy común ver la orilla de carreteras, es muy abundante. Casi que pareciera que estuvieran sembradas ahí en los taludes a la orilla de la carretera. Se llama Anthurium formosum. También es bastante atractivo por el follaje, es un follaje muy grande, y la inflorescencia cuando está en flor pues no es tan colorida, y mire que la espata tampoco es tan llamativa, pero sí los frutos, el color que tienen pues es bien atractivo, y es una especie que no se ha visto pues mucho en cultivo. Bueno, esta es otra especie que es una especie enigmática, porque hay un conflicto taxonómico entre esta especie y otra que llaman Anthurium cupreum. Cuando uno las ve en un herbario secas, es un poco complejo separarlas. No estábamos completamente seguros de que esto sea Anthurium yarumalense, pero ha sido, mirando los ejemplares, los primeros ejemplares que tomó Engler en campo, coinciden mucho con la descripción del otro Anthurium, de Anthurium caucano y Anthurium yarumalense. Y con esa descripción original no ha habido forma de separarlas, porque en esa época no eran muy tallados en las descripciones, y por ejemplo Engler no describe los colores, no describe bien los colores. Entonces la forma de esta espata, el espádice, las hojas, el catáfilo, todo es, el catáfilo que es una pequeña hoja que tiene acá, perdón si estoy siendo muy técnico, son muy similares, ¿cierto? Hay una pequeña variación en estos lóbulos o en estas venas de acá, que podría decir que uno puede intuir las dos especies por ese solo carácter. Entonces, por eso ha sido complicado pues como detectar Anthurium yarumalense. Este es propio de la región de Yarumal, entonces revisándolo con Tom Croat, bueno, pues dijimos que posiblemente sí es Anthurium yarumalense. Miren que es un anturio blanco, pues de espata blanca, al menos cuando la flor está en flor, porque los anturios o todas las aráceas, cuando hay un cambio de estadio, cuando empiezan a fructificar, generalmente se ponen verdes, dejan de ser atractivas para que los depredadores, no se los herbívoros, pues no se coman los frutos que no han madurado, y cuando ya maduran se ponen de colores llamativos, ¿cierto? Entonces, aquí está la flor blanca para atraer los polinizadores, las flores, y posiblemente cuando es polinizada y fecundada, entonces ya
cambian de color cuando están madurando. Este es otro de bosques andinos, también muy llamativo, un poquito parecido a Anthurium andreanum, es una especie de hábito hemiepífito, a ella se pega de los árboles, tiene entrenudos muy largos y tiene una espata, pues como la típica espata de Anthurium que llama bastante la atención. Otro grupo que la gente, pues, y los coleccionistas y a cualquier persona le llama bastante la atención son estos Anthurium, que son conocidos como la sección Cardiolonquium dentro de las aráceas. Y se caracterizan por esta cutícula, que es como un verde oscuro, brillante, yo lo llamo aterciopelado, y muchas de ellas con estas venas blancas, ¿cierto? En ocasiones no tienen estas venas blancas o este tejido blanco, pero sí se le ve el verde aterciopelado. Y eso tiene que ver mucho con la optimización de luz, porque crecen en el interior del bosque y la cutícula tiene una forma tal que optimiza la absorción de la luz, ¿cierto? Y no se ve solamente pues esto en los Anthuriums, también se ve en muchos helechos, ¿sí? Y en otros grupos pues de generiáceas, en otros grupos de plantas que crecen al interior de bosque con mucha sombra. Entonces aquí pues lo llamativo es la hoja, las flores no son tan llamativas ni la espata como en otros Anthuriums, pero sí, pero la hoja pues ya amerita la admiración. Esta se llama Anthurium cristallinum, que es de bosques de calizas. Tiene otra especie hermanita, pues, con hojas muy parecidas que se llama Anthurium magnificum. Y también podemos encontrar otras formas, ¿cierto? Que es esta. Esta al parecer se llama Anthurium marocchianum. Hay una dificultad taxonómica, pues aquí con separar varias especies andinas que tienen este tipo de hoja, pero miren que tienen pues como las mismas características. Ya hojas mucho más grandes, muy usada en horticultura, muy conocida. Obviamente pues esa planta es bastante atractiva y llama bastante la atención y hace parte pues de este grupo. Y de este grupo podemos tener muchas en Colombia, ¿cierto? No sabría decir cuántas, pues, pero sé, conozco por ahí unas 20 y pueden haber más. Y son especies que no hemos aprovechado, pues, como productos del bosque a nivel de pronto de que las comunidades utilicen estas plantas. Otro grupo bastante llamativo de los Anthuriums también son el Anthurio negro o los Anthurios negros. Yo diría que este es el más conocido y el más que tiene a nivel taxonómico mayor claridad, porque esto es un grupo relativamente grande relativamente, digamos, 10 especies de Anthurios negros en Colombia, y hay una confusión grande a nivel taxonómico. Lo que sí se sabe es que tenemos un potencial muy grande de estos Anthurios, pero no tenemos claridad qué especies son algunos de ellos. Este es Anthurium caramante, el Anthurio negro pues más conocido, diría yo, por lo menos en la cordillera central y occidental, y tiene una variación grande en tamaño, pues, ¿cierto? Las hojas pueden variar de 40 centímetros hasta un metro, y igual la espata, pero es claramente esa especie. Y es uno de los grupos que más llaman la atención para cultivo, pues, y comercialización. Esta es otra especie, esta sí es una especie de bosque así desconocida, conocida por los taxónomos, se llama Anthurium. Esta es una planta del Chocó, del norte de Antioquia, la frontera con Panamá, de tierras bajas. También está en el Magdalena Medio, muy llamativo por el espádice amarillo, ¿sí? Y es una planta terrestre, pues. Esta tal vez es una de las plantas más conocidas en los bosques andinos de Colombia, se llama Anthurium nigrescens,
pues ya dirán ustedes por qué es el nombre, el Spadis es negro, es de hábito hemiepífito y crece pues sobre los árboles en sitios más o menos expuestos a la luz, pero también pues es una planta muy hermosa, ¿cierto? Y es de pronto las plantas más comunes que uno se encuentra en bosques andinos. Este es el Anthurium cupreum, que es el que les mencionaba ahorita, comparándolo con el Anthurium yarumalense, pues que obviamente en una fotografía vivo es otra cosa ver un espécimen en un herbario, por el color de las patas, por el color de las hojas nuevas, ¿cierto? Las hojas sí son muy semejantes, y diría yo que es probable que este sea un Anthurium muy cultivado, pero como en las fincas o la gente que lo saca del bosque, de pronto esta es una de las plantas que más sacan del bosque y lo siembran pues en la casa de materas, pero no es muy conocido pues así que en cultivos grandes, porque de pronto la gente tiene el referente de que el anturio tiene que tener esas patas pues, de un tamaño bien llamativo y colorido, pero la planta en sí pues tiene sus propias virtudes para ser bastante atractiva. Este es otro grupo también de anturios de muchas venas, ¿sí? Aquí en este caso es muy llamativo, es precisamente la hoja, ¿sí? Este es un ejemplo de ellos. Hay varios de este grupo, se llaman digitinervium, porque los nervios son como una mano, eh, y es una hoja bastante atractiva, muy coriácea, y pues para follaje sería una cosa excelente, inclusive pues para acompañar floreos, porque además los anturios, cuando usted los corta, la hoja es una hoja supremamente duradera, ¿cierto? Entonces, es una planta, son plantas bastante importantes que se podrían usar. Otros también son las col de monte, que también llaman mucho la atención. Las col de monte, alguna gente las cultiva. También es muy común, estos son más de tierras bajas, crecen sobre rocas, crecen sobre árboles. Miren que es una hoja entera, aquí está, ellas forman como una especie de litera, a un sitio donde cae la hojarasca y se alimentan de ahí. Pueden vivir animales ahí inclusive, y tienen raíces adventicias que se nutren de esa litera que se forma ahí, de esa arena y hojas que están ahí, ellas se pueden nutrir a partir de ahí. Entonces la llaman col de monte, forman una roseta en el suelo y atrapa pues lo que va cayendo. Y siempre han sido muy llamativas, es por la hoja, pues, y el fruto. Son plantas muy corpulentas, muy grandes, muy bonitas, que generalmente uno ve en fincas de tierra, por así decirlo, de tierra caliente, pues, que las sacan, las extraen del bosque y las ponen, y hay algunas también cultivadas. Esta, por ejemplo, es el Anthurium del Valle del Cauca, ¿cierto? Que fue descrito de esta región. Este otro Anthurium que no lo hemos podido identificar es un epífito también de ese mismo grupo de las col de monte. Este está sobre un árbol, también bastante pues bonito. Otros que tenemos con diferentes tipos de hojas también, como este, que se llama Anthurium panduriforme, ¿sí? Pareciera pues como la cabeza de un panda con las orejas, y tal vez por eso viene el nombre ahí. Aquí tenemos otra fotografía con la inflorescencia, y miren que crecen en esas poblaciones. Este Anthurium crece desde tierras bajas y alcanza buenas alturas, puede alcanzar más de 2000 metros de altura, ¿cierto? Y presenta algunas variaciones en la forma de la hoja, pero conserva pues como las estructuras florales y otras medidas que uno utiliza para identificarlas, se conservan y pues mantienen pues como que el Anthurium panduriforme, puede hablar uno de la forma altoandina y la forma de tierras bajas, pero también tiene es una planta que tiene un follaje bastante bonito, igual esta, con estos lóbulos acá. Esta planta es más o menos recientemente descrita, miren que aquí la escribió Croat,
dedicada a un colector norteamericano que estuvo trabajando en Colombia, McPherson. También tiene un follaje bastante llamativo y está relacionada con el Anthurium panduriforme. Bien. Otra forma de hojas que tenemos son estas hojas aladas, ¿cierto? O con lóbulos muy grandes, que es Anthurium alatum. De este grupo también hay varias especies que tienen ese tipo de hojas que pueden llegar hasta el pulvínulo o el genículo pues, de la hoja, que es esta parte de acá, pueden llegar hasta allá o no, o el tejido no llega, no se profundiza hasta allá. Hay varias formas, no solamente con 3 lóbulos, pueden haber 5 con 7 con más. Hay una muy común que se llama Anthurium clavigerum, que infortunadamente no tengo una foto, a pesar de que de pronto es uno de los más comunes en este grupo, y tal vez es el único Anthurium de bosques secos en Colombia. Eso lo puede encontrar en el Caribe, que es como de este mismo grupo, que tiene varios lóbulos y es muy llamativo también propiamente por la hoja. Anthurium scandens. Esta es muy común para la gente que ha estado en el bosque, pues, o los botánicos, y que han colectado aráceas y epífitas o hemiepífitas. Esta es una planta bastante común de bosques andinos. Es una planta pequeña. El SPY se puede medir 1 o 2 centímetros, pero es muy llamativo los frutos. Cuando están maduros son morados. Otro Anthurium es este, que también es bastante común de los bosques altoandinos, ya con hojas muy largas. Se llama el Anthurium caucanum. Aquí tenemos un detalle de la flor. Igual, pues, como les digo, todo el follaje de todos estos grupos es muy interesante. Este es otro bosque andino también, Longegeniculatum, por esta característica acá, donde se inserta pues el espádice con las patas, ¿cierto? Es bastante común de bosques andinos, bosques de roble, y este también, Anthurium pulcherum, aunque este es un poquito de bosques más conservados, bosques mixtos de tierras altas. La foto no le hace honor pues a esta planta, porque es una planta muy, muy bonita, pero no se ve muy bien. Este es otro también de esa misma región geográfica de bosques andinos, Microspadix. Tiene un follaje pues bastante llamativo también. Y otros exuberantes que no, inclusive revisando pues con el especialista de Anthurius, que como les digo es Tom Croat, no, al momento no hemos podido pues como identificar qué especies son, o están en el proceso de descripción, que son algunas fotos pues de estos que tienen follajes o flores tan llamativas, que no se han identificado pues en términos de taxonómicos pues, o científicos como especies nuevas, que toca hacer pues como esa aclaración y hacer más estudios a este nivel de estas especies. Aquí tenemos otros 2 también de tierra, este es de tierra baja. Miren el espádice, el tamaño de este espádice, bastante llamativo, y este otro Anthurium. Bueno, eso era una pequeña muestra de los Anthurios que tiene Colombia, pues, pero para que vieran un poquito la diversidad. Estos señores, que son del género Spathiphyllum, porque la espata es en forma de hoja, también nos llaman Anthurios, Anturio blanco, ¿sí? Nosotros tenemos un Anturio blanco que se llama Anthurium Spathiphyllum blanco, que se llama Spathiphyllum wallacei, que es el que está en todas las materias. Los que les voy a mostrar aquí son del bosque. Este es Spathiphyllum floribundum, que es una planta llevada a Europa hace muchísimos años, desde el siglo XVIII, y muy conocida pues por horticultores de otras regiones del mundo. Aquí en Colombia no la he visto sembrada en las materas, aunque en otras partes del mundo sí es bastante conocida, al menos por los coleccionistas. Estas plantas son de tierras bajas, bosques muy conservados. Este es otro, Spathiphyllum fulvovirens,
que también, pues como les digo, lo pueden conocer como anturio blanco, Spathiphyllum patini, les gusta mucho los ríos, o también ahí pues en la ladera cerca de los ríos, pero sí son dependientes muchos de la humedad. Dentro de las aráceas, pues obviamente hay otros géneros que también llaman mucho la atención por el follaje, sobre todo. En este caso, por ejemplo, el género Monstera, que es el género del balazo también, que es tal vez o es la monstera más famosa del mundo, es esa especie que se llama Monstera deliciosa, que tiene las hojas con hoyos, y es muy popular pues para la jardinería. Esta es una especie nativa, Monstera leclerriana, que también pues como ven, como las otras que les he mostrado, el follaje es bastante atractivo. Otros géneros de Colombia, está Pteropsis, que son plantas como enredaderas, ¿cierto? Hemiepífitas, muy importante en la Amazonía y en el Chocó, porque estas especies las usan para construcción y cestería, para amarres. Aquí está la monstera, que les hablaba ahorita, monstera deliciosa, que seguramente muchos estarán familiarizados con ella. Hay otros géneros menos comunes, pues, o a nivel de ornamentación, que es Rhodospata, que son géneros nativos. El follaje es muy llamativo, pueden ser terrestres y pueden ser hemiepífitas, pero también tienen un gran potencial, igual que este que se llama Stenospermatium, que tiene 42 especies en Colombia, recientemente estudiado por la colega Natalia Rubiano, y las hojas son diferentes, son muy gruesas, una textura gruesa, una cutícula muy bonita, lisa, y también pues las he visto pobremente sembradas pues como plantas pues de ornamento. Esta especie es muy interesante, tal vez sería más difícil de cultivar, este género se llama Dracontium. Este es el pecíolo de la flor, o sea, esto es el eje que sostiene la flor, les llaman mapana por los colores que tiene. Esta es la inflorescencia y aquí están las hojas, unas hojas pues que no, el que las vea y no sepa, nunca va a pensar que es una arácea. Y esta es una planta de plantanos amazónicos, pues este género es muy del sur, se llama Orospata, muy característica pues por estos lóbulos en las hojas, se llaman hojas agitadas, y por esta, la espata que en el ápice forma como una especie de tornillo. Este es otro de los géneros pues también que está en Colombia. También tenemos otros géneros muy recién como conocidos en Colombia. En los 80, de este género que se llama Chlorospata se hablaba solamente de una especie, y miren, ya vamos en 48. Una variedad grande y también con un potencial enorme. Santosoma, que sí es un grupo bastante importante y conocido, además porque es fuente pues, de alimento y ahorita les cuento un poquito más a nivel de almidones. El Caladium, que está el Caladium bicolor o corazón de Jesús, que es muy usado este sí es muy usado como planta de interior. Syngonium, que es muy usado en parques, le dicen oreja de mula. Este género no puede ser muy familiar para muchos, es un género más bien amazónico del sur y más con la frontera con Brasil, no muy conocido pues en el interior, pero está en Colombia. Dieffenbachia, que es la millonaria, conocida, tristemente célebre pues por los cristales que tiene, pero también hay un montón de especies que se siembran, pero obviamente pues la gente le tiene temor por la irritación que causa, pero tiene que ser un contacto pues, muy cercano. Este es el otro género que es grande en Colombia, que es Philodendron, ¿cierto? Hay muchas especies, un género muy desconocido todavía en Colombia. Este se llama Philodendron eleniae, que es de tierras bajas. Y Philodendron, y quise poner estos dos, pues, y Philodendron verrucoso, que es muy llamativo por las hojas, por el color de las hojas, y puede crecer desde 1000
hasta 2.000, 2.200 metros. Tiene un amplio rango pues, de distribución, unas hojas espectaculares tiene Philodendron verrucosum y el pecíolo también tiene una especie de tricomas. Este es otro género pobre en América, muy rico en Asia, pero aquí hay 9 especies en Colombia, se llama, tal vez es muy conocido como Malomena, pero ya los taxónomos lo cambiaron a una nueva combinación que ya se conoce como el género Adelonema, un poquito parecido a los Philodendron. Y los de Colombia son terrestres. Y este Cimatoglotis, que es una sola especie cruceana, que también es del sur, es una planta pequeña, pero también pues bastante bonita. Montricardia es un género como pueden ver aquí, crece en los ríos, en las islas de los ríos. Estos son los tallos, pueden alcanzar hasta 5 o 6 metros. Aquí estamos viendo las hojas y forman poblaciones gigantes pues, en el río Amazonas, en los tributarios, en el río Caquetá, en el río Atrato. Les dicen arracachos. Y están bien distribuidas en el país, son solamente 2 especies. Y la especie que nadie se imagina que es una arácea, pues al menos la gente que no sabe mucho de esta familia, que es Pistia stratiotes, que es la lechuga de agua. Aquí en las axilas de las hojas se ve esta pequeña flor que puede medir por ahí como 1 centímetro, por eso no se ven bien. Aquí hay una. ¿Sí? Y otras especies, pero que son ya acuáticas, muy pequeñas, diminutas, ¿cierto? Que son Spirodela, Lemna, Wolfiela y Wolfia, que son de ecosistemas acuáticos, como es la Pistia también. Bueno, para ir terminando, entonces estos son los géneros introducidos o cultivados en Colombia, que ahorita les mostré el cafeto, Alocasia muy importante porque tiene un rizoma rico en almidones, Xantedeschia por las flores, Colocasia, que es la papa china, también lo mismo que tiene unos almidones muy importantes, y Epiprenum pinnatum, que es el Miami, que también es bastante conocido. Estas especies, en general, pues las aráceas y los anturios tienen un problema de conservación grande en Colombia por la pérdida, la reducción y la transformación de los hábitats naturales. La entresaca, la tumba del bosque, esos temas son muy dañinos para estos grupos de plantas porque son plantas muy necesitadas del sol, de la sombra y de la humedad, ¿cierto? Entonces, algunas son resistentes, pero la mayoría de las especies no toleran ese daño al bosque, entonces se van perdiendo. Por eso sería muy importante tener yo sé que en Colombia hay gente haciendo esfuerzos por conservarlas, pero se necesita más esfuerzo. Por eso hay una alta especificidad pues, en términos del nicho, del hábitat, ¿cierto? Y también han sufrido sobrecolección pues, con fines comerciales, sobre todo las que más se han vendido, que se han perdido pues, de los bosques naturales. En usos, en términos pues, de importancia, tenemos alimenticia, lo que les decía, ¿cierto? El taro, que es la papa china, que como decir la papa en Colombia, es la fuente de almidón más importante en Asia. Xanthosoma, que es americana, que también se consume en el sancocho, por ejemplo. Alocasia, que es introducida, pero también se consume en tierras bajas de Colombia para alimentación humana y animal. Algunas son medicinales, otras muy famosas por tóxicas, como el Dieffenbachia que les mostré ahora. Las fibras como el Heteropsis y el mismo Philodendron, que con ellos hacen cestería, ¿cierto? Y obviamente, pues el potencial ornamental que tienen es gigante. Bueno, finalmente quería decirles que este conocimiento ha sido fruto de mucha gente y actualmente hay un grupo fortalecido que ha ido creciendo a través de los años y que ha venido trabajando las aráceas de Colombia, pues empezando por Tom Croat, pues que nos ha abierto la puerta a todos con la bibliografía, con el conocimiento,
con el acompañamiento, y ahí todos hemos ido como pegándonos a la sombra de él, de su apoyo, y entonces toda esta juventud que aquí se ha ido formando ahí, y eso ha traído gente muy importante, como este señor que está aquí, que es un francés que se llama Marc Gibernau, que yo nunca pensé que lo iba a conocer, que es, ha escrito unas cosas brillantes sobre los síndromes de polinización en las aráceas, pues, y ya trabaja pues con nosotros y está pendiente de la dinámica pues de los araciólogos en Colombia. Bueno, aquí hay gente pues muy activa ya, ¿cierto? Natalia, Julio Sierra, que fue el que me facilitó estas fotos, y estudiantes pues de Leonardo, ¿cierto? De la del Valle, de la de Antioquia, de Tunja, no me voy a poner así todos los nombres porque aquí me quedo. Entonces esto es una reunión de Manizales, por ejemplo, estamos haciendo reuniones en todos los congresos colombianos de botánica. Este fue el último en Florencia, en el restaurante. Pues lo que les digo es que esto se ha ido enriqueciendo porque pues aquí vino un especialista también en polinización muy importante de Brasil, este señor que se llama Orlando, que cultiva anturios en el bosque en Cundinamarca, ha hecho una labor súper valiosa. Este señor trabaja en México en la parte más de ecología, pues él nos acompañó. Marco Cedeño, que es de Costa Rica, ¿cierto? Y aquí pues los colombianos que hemos estado pues ahí como trabajando fuerte en el asunto. Y esto es en Quito, Ecuador también, el Congreso Latinoamericano, que lo organizamos nosotros también, el simposio de aráceas. Aquí está pues Tom Croan, este muchacho es alemán, también está trabajando con nosotros en Colombia bastante, y Mónica Carlsen, que es la que más publica ahora en términos de aráceas, en la parte pues de genética y filogenética. Eso es todo, muchas gracias, ya quedo a su disposición. Muchas gracias, Felipe. De verdad, muy, muy interesante. Diría yo que sorprendente porque pues también lograr condensar toda esta información, pero toda esta diversidad en este espacio realmente como muy corto. Agradecemos nuevamente que haya aceptado la invitación. Vamos a dar paso entonces a nuestra compañera Margarita López de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá, para que también tengamos una idea de cómo este grupo pues está representado en el nuevo tropicario del jardín. Bienvenida, Margarita. Hola, muy buenas tardes a todos. Entonces en este momento voy a compartir pantalla para que me indiquen si pueden ver la presentación. Listo, ya la estamos observando. Eso, perfecto, está cargando. ¿Listo? ¿Ya se ve? Correcto. Bueno, entonces es un gusto. Mi nombre es Margarita López, actual miembro del equipo tropicario. Es un gusto presentarles este hermoso grupo de plantas y los esfuerzos que se han adelantado desde el equipo. Vamos a hablar principalmente de la representatividad de esta familia y de la inclusión de la misma en los ambientes. Entonces, actualmente en el tropicario hay más de 75 individuos de esta familia, una representatividad de cerca de 11 géneros y 21 especies que se están distribuyendo en 3 de los 5 ambientes. El Domo CEPAC, que es un área de exhibición donde se encuentran las familias botánicas de gran importancia para la conservación, y en los ambientes de Amazonas y Chocó. Bueno, la inclusión de las aráceas al tropicario ha sido todo un reto y sobre todo un ejercicio de muchísima creatividad. Principalmente se han buscado recrear las condiciones más fieles a los ambientes naturales de estas plantas, atmósferas
frescas, húmedas, sombrías, estructuras gigantes para que puedan trepar, sustratos húmedos, altamente nutridos, simulando la tierra capote, que es como popularmente se le llama la primera capa de los bosques húmedos, hojarasca, chipiado, cortezas de árbol, materia orgánica que replique las condiciones del sotobosque donde generalmente se hallan las aráceas. Bueno, el tropicario se ha convertido en un lugar exuberantemente vivo gracias a la evolución y crecimiento de todas las plantas en los últimos meses. El diseño de las aráceas, las múltiples geometrías de sus hojas acorazonadas, los tallos recurvados, las raíces prominentes y sus grandes tamaños han contribuido a esta hermosa atmósfera. Y para los conocedores de la familia, se presenta una lista de los géneros y de las especies representadas. En este momento hay plantas de los géneros Alocasia, Anthurium, Caladium, Chlorospata, Colocasia, Dieffenbachia, Monstera, Philodendron, Papifilum, Xanthosoma y Xantedeschia. Consideramos importante reconocer los territorios que han nutrido los ambientes. Han llegado aráceas desde distintos orígenes como Acacias meta, Albán, La Mesa, San Antonio del Tequendama, Medina, Pacho, Topaití, desde el Valle del Cauca, Dagua, Buenaventura, Turbaco, Bolívar, San José del Guaviare y algunas contribuciones del Jardín Botánico del Tolima. Y finalmente la proyección del tropicario es tener la máxima representatividad de las aráceas de zonas cálidas del país, ojalá y principalmente de las 200 especies endémicas que se encuentran por debajo de los 1.400 metros, ya que estas son las condiciones que el tropicario busca y está en capacidad de representar. Entonces, muy invitados a que se acerquen al tropicario y conozcan estas colecciones que se han traído con bastante esfuerzo. Listo. Gracias. Bien, muchas gracias, Margarita. Pues también es un abrebocas para que cuando sea el momento todos tengan la oportunidad y se interesen por conocer este nuevo tropicario del Jardín Botánico de Bogotá. Felipe, por supuesto, bienvenido para que con esos ojos, ya con esa visión muy aguda, pues nos pueda acompañar y conocer y aportar en este ejercicio. Bueno, mi compañera Paula nos va a compartir ahora los comentarios y las inquietudes que tienen nuestros participantes en la charla. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, listo. Creo que aquí ya pues detenemos la grabación, no sin antes decirle muchas gracias a Felipe por haber estado en este espacio de nosotros de Tejiendo, bueno, de todos nosotros de Tejiendo la Palabra desde el Tropicario. Hay comentarios muy interesantes, todos pues quieren agradecerte por esta interesante charla. Vemos, digamos, comentarios de Boris Villanueva, agradece, también nos indica un poco sobre cuáles son algunos de los géneros que se encuentran en el tropicario y también en dónde se encuentran en espacios naturales. También nos dan o te agradecen desde Brasil. María de Fátima Agra te dice que muy linda e informativa la presentación. También María Eugenia Morales desde la UPTC, desde el herbario de la UPTC te da las gracias. Silvia Rendón también, qué espectacular charla. Entonces yo creo que en general todos estamos muy agradecidos y también pues dándote las felicitaciones por esa charla que, como dijo Grace, abarcó muy bien esta familia. Yo personalmente también aprendí muchísimo, creo que a veces uno se queda solo como con un concepto pequeño y no conocía muchas de las que mostraste, entonces muchísimas gracias. Hay dos preguntas, ya ahorita te iré indicando más. Antonio Caicedo te dice buen día, primero te saluda y pues que también gracias por excelente presentación. Y su pregunta dice si existen otros usos del género Anthurium, como sucede con el género Colocasia de la misma familia.
por ejemplo, Colocasia esculenta, de la que se usa el tubérculo que produce. Bueno, Antonio, no. La verdad de lo que desde la parte no botánica o usos pues que se le han dado a las aráceas, inclusive a nivel industrial, de anturios, lo que se conoce pues y se documenta son usos ornamentales. No hay, ellos no tienen como este grupo de plantas pues que son esas de hojas grandes y de rizoma subterráneo o